Muy buenos días a todos. Bueno, pues antes de empezar con esta mesa redonda, con esta píldora, sí que me gustaría agradecer a Britex Murcia, a esta plataforma, por darnos esta oportunidad de hablar de tecnología agraria, de hablar de soluciones que nos aportan, bueno, esa rentabilidad, esa sostenibilidad del cultivo. Y también, antes de empezar, agradecer a todos los asistentes a esta feria que pasan por el stand y que, bueno, pues cada año mantenemos una serie de conversaciones, bueno, generamos debate, inquietudes, transferir conocimiento, que es un poco a lo que se viene a esta feria. Y siguiendo el hilo de estas píldoras, me gustaría comentar esas dos palabras clave a la hora de hablar del riego por goteo subterráneo, ¿no? Que es buscar esa rentabilidad y esa sostenibilidad en el cultivo y en nuestras explotaciones. Bueno, pues me gustaría presentar a estos dos profesionales que me acompañan en esta mesa redonda. En primer lugar, empiezo por Daniel Sánchez. Daniel Sánchez es el director de proyectos de la empresa Agrocereval, una empresa que se encuentra ubicada en Valdepeña, en el municipio de Valdepeña, así en la provincia de Ciudad Real. Desde 1995 se dedica en ambas ramas, una más al servicio agrario y otra al asesoramiento y a proveer productos. Y bueno, Dani, como director de proyectos y junto a su equipo, lleva muchos años trabajando con el riego por goteo subterráneo. Y bueno, la verdad que es un placer tenerlo y poder conocer esas ventajas, esos inconvenientes o esos consejos a la hora de implantar este riego por goteo subterráneo. Y quería empezar haciéndole una pregunta muy sencilla. Al final es que nos gustaría saber hacia dónde va la tendencia en el riego por goteo, al menos en vuestra zona. Es decir, ¿qué consultas os están haciendo los productores? ¿Quieren más el riego por goteo subterráneo, más riego por goteo superficial? Buenos días y gracias por invitarnos a esta charla. La tendencia que estamos viendo con el riego por goteo subterráneo, el riego por goteo aéreo es el 90, por no decir el 100% de las instalaciones que nosotros hacemos, un declive de la aspersión, de tiros, de otro tipo de riego. Con respecto al riego por goteo subterráneo, dentro de ese 90-95% que hacemos, estaremos en otro 90 o 95% en instalaciones de riego por goteo subterráneo. La gente, los agricultores cada vez preguntan más, están más interesados por el riego por goteo subterráneo, por todas las importancia que tiene, sobre todo a la hora del manejo de la instalación de riego, del manejo del laboreo del terreno. Y bueno, también han perdido un poco ese miedo que le tenían al riego por goteo subterráneo, al no ver el agua, como ellos dicen, yo necesito ver la gota. Ya hemos pasado esa fase de incertidumbre que tenían, saben que los materiales son mejores, que todo va avanzando, la tecnología en todos lados, la agricultura se está poniendo al día también, y el control de todos los perjuicios que los productores podían tener con el riego enterrado, pues ya les tienen bastante claro, ya no los están viendo. Están mucho más preparados también, como la que nosotros vamos aprendiendo a todos juntos. Entonces, por ese lado, yo el riego por goteo enterrado le doy un futuro, vamos, no le doy un futuro, es que es el presente ya. Nosotros llevamos muchos años haciendo un riego enterrado, pero ahora ya es cada vez más. Al final, Dani, muchas gracias, pero sí que es verdad que es como tenemos unos problemas y el riego por goteo no los puede solucionar, ¿no? Y eso, ahora José Luis en la zona, que voy a presentar a José Luis, es un productor agrícola con muchos años de experiencia en riego por goteo subterráneo y con una serie muy amplia de cultivos, predomina olivar, almendro, pistacho y viña. Y bueno, yo lo conozco, muchos lo conoceréis, pero sí que cuéntanos un poco qué superficie tienes, cómo es la zona en la que te encuentras y sobre todo me gustaría saber si el riego por goteo subterráneo, ¿hay en algún cultivo que se note más esa rentabilidad que en otro? ¿O es, por ejemplo, en la viña o en un pistacho, que el riego por goteo subterráneo acabe teniendo una rentabilidad parecida? Bueno, buenos días. Nosotros tenemos una finca de 200 hectáreas en Valdepeñas. Son suelos arcillosos y bueno, pues en la zona no hay mucha agua, ¿vale? Hay sondeos, pero
hay muy poquita agua. Entonces, debido a eso, nosotros tenemos que evolucionar hace 23, 24 años en el sentido de ahorrar agua, ¿no? Necesitamos ahorrar agua para poder regar el máximo de cultivo posible. Y a partir de ahí empezamos a meternos en el riego subterráneo porque nos permitía regar más superficie con el mismo agua. En nuestro caso. Además, es una finca donde hay monte y bueno, también es muy importante el tema de los conejos. Se ponían las tuberías, se tenían que estar continuamente arreglando, volviendo a arreglar, y eso nos mataba, porque al final no regamos. Y bueno, esos son los dos motivos más importantes por los que nosotros nos hemos metido en ese mundo. Y ya te digo, llevamos 24 años y con respecto a lo que me dices, de la experiencia de saber si hay un cultivo que se ve en el río subterráneo, pues hace, no sé, diferenciar uno de otro, no. Nosotros tenemos 5 cultivos: pistacho, viña, olivar, almendro e incluso nopal. Tenemos alguna parcelita pequeñita de prueba y todos responden igual. Más o menos el porcentaje de rentabilidad con ese ahorro de agua, esa energía, entonces con el precio del cultivo se acompaña, acabas sacando rentabilidades parejas, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues tras presentar a estos dos compañeros y profesionales, me presento. Mi nombre es Adrián Nieto, soy ingeniero de ventas de la empresa de Azud, una empresa con sede central en España, pero con presencia en más de 100 países. Tiene más de 30 años de experiencia en la fabricación de tecnologías para el uso eficiente del agua, que nos ayuden dentro de este sector agrario a ser más rentables, ¿no? Dentro de este sector agrario, hoy en día nos encontramos ante un desafío que es el de producir mayores cantidades ante una población más creciente, ¿no? Y sobre todo ante un recurso hídrico que es cada vez más escaso y de peor calidad, como es el agua. Desde Azud, esta nueva agricultura, estas nuevas soluciones que aportamos van basadas a ser más eficientes con el agua, ¿no? Este bien tan preciado que tenemos. Ahora sí que me gustaría pasar un poco a una serie de preguntas que podamos debatir entre nosotros. Y bueno, como bien dice el título de esta píldora, hablamos de eficiencia, hablamos de ahorro de costes y esto va ligado con el riego por goteo subterráneo. Antes de empezar, sí que voy a comentar, no cabe de menos decir que es el riego por goteo subterráneo. Riego por goteo subterráneo no es más que una técnica de riego en la que se aplica el agua y los nutrientes de una manera localizada y bajo superficie para buscar, aumentar ese desarrollo del sistema radicular y de la planta. Pues sin más, sí que me gustaría que me contaran ellos algo más. Y me gustaría empezar pues por ti, Dani, que tienes experiencia en instalaciones y a la hora tú has hecho instalaciones de riego por goteo superficial, riego por goteo subterráneo. ¿Qué diferencia encuentras a la hora de llevar a cabo una instalación entre una y otra? Bueno, lo que es el diseño de la instalación de riego subterráneo es prácticamente idéntico al del riego por goteo aéreo, con la diferencia del material utilizado. El material que se utiliza en riego enterrado, pues es sobre todo el tipo de gotero que se utiliza, es un gotero específicamente fabricado para riego enterrado, para darle durabilidad por unos años. Pero un gotero autocompensante, con capacidad de autolimpieza, muy importante, y con un sistema antisucción para prevenir la entrada de suciedad particular de fuera del gotero en las arranques y paradas de la instalación, del funcionamiento del riego. Principalmente la diferencia es esa y que tenemos un colector de limpieza que nos hace un circuito cerrado en la instalación que nos aumenta la uniformidad de riego bastante más que en el aéreo, a tener este circuito cerrado, y que nos facilita la limpieza de la instalación. Todo va encaminado a que la instalación dure el máximo posible. Lógicamente realizamos un mantenimiento, pero la durabilidad que se tiene con un riego subterráneo bien diseñado, bien instalado, es bastante mayor que un riego aéreo. ¿Qué elementos, Dani, consideras fundamentales en una instalación de riego por goteo subterráneo?
en lo que es la instalación propiamente dicha, el elemento fundamental es el gotero, el tipo de gotero. Luego el diseño, como hemos hablado, la colocación de ventosas de riego y de colectores de limpieza, válvulas de limpieza para darle vida al sistema. Y luego la durabilidad que buscamos. Añadiríamos también equipos de filtración, autolimpiantes, ¿no? Realmente el goteo ya lleva de por sí un sistema de filtrado eficiente. El subterráneo cabe más, necesitamos más filtrado, pero todo para la durabilidad de la instalación, para los años. Es una instalación que es un poco más cara. El coste de implantación que un riego aéreo, por el tema de enterrar la tubería y por el tema de montaje de circuito cerrado, de colector de limpieza, lo que queremos es que dure más. Y además como hemos comentado al principio, es un río que no ves. Además no debes verlo, no debes ver el agua en superficie. Entonces no sabes cómo está la instalación. Todo lo que instalas para favorecer esa durabilidad y esa eficiencia del sistema es lo que hace que sea un coste mayor, que a la larga, en la vida útil del cultivo, es mucho más barato que el riego superficial. Al final no ves el agua, pero hay dos elementos clave que son los ojos, ¿no?, de esa instalación, que por ejemplo estaremos hablando de contadores y de sondas de humedad. Sondas de humedad, de manómetros, presión, caudal, es lo que te dice si una instalación está en su sitio, si tiene alguna pérdida de caudal, algún porcentaje de goteros obstruida, con lo que te indica si realizaron un mantenimiento. Las sondas de humedad que cubren una parte del terreno, no te pueden cubrir todos los goteros. La sonda de humedad te enseña a cómo regar, cómo hacer todavía más eficiente el sistema. Para mí también, como para ti, son elementos fundamentales. Si no se plantean, no se puede llevar a cabo un riego subterráneo. Dentro de lo que ha dicho Dani, pasando a José Luis, sí que es verdad que con el riego por goteo subterráneo la inversión inicial es mayor. Que con tu experiencia, esa rentabilidad de inversión inicial se recupera pronto. Sí, la inversión es mayor, por lo que está comentando Dani, tiene más accesorios, pero al final se recupera en 2 o 3 años. Ten en cuenta que entre el ahorro del agua, ahorro de energía, no tienes que recoger las manguillas de arriba, con lo cual tienes una mano de obra que también te ahorras. Las malas hierbas, o sea, hay muchísimos aspectos que hacen que eso se haga súper rápido. Tú, cuando, José Luis, te planteaste empezar con el riego por goteo subterráneo, ¿qué es lo que más te preocupaba? A ver, lo que más me preocupaba era poder regar toda la finca con el agua que tenía. Entonces, eso era un hándicap entonces, porque todo eran manguillas, me acuerdo de entonces, manguillas de 12, aéreas, que además se comían con eso, como he dicho antes, y todo eso era una preocupación porque al final no podían regar. Entonces, en los inicios, cuando llegó el riego subterráneo y lo incorporamos, pues es cuando realmente la finca empezó a funcionar de verdad. Y se habla mucho de que cuesta encontrar mano de obra especializada. Cada vez estamos yendo a una nueva agricultura más tecnificada. ¿El riego por goteo subterráneo ayuda a tener mano de obra? Sí, claro, hay muchos costes que te ahorras. Entrando en la mano de obra, como ya hemos dicho, no tenemos que estirar o coger manguillas. Te permite arar para no tener malas hierbas. Hay muchos costes que te va ahorrando, incluso en fertilizante. Sabemos que como las tuberías están ahí al lado de las raíces, pues te puede ahorrar hasta un tanto por ciento de fertilizante. O sea, al final es un ahorro continuo con respecto al aéreo. Y por seguir un poco el hilo, ¿tus fincas están en ecológico, en convencional? ¿Crees que si estamos pensando en un cultivo ecológico, cómo me puede ayudar este riego por goteo subterráneo con respecto a superficial? Es independiente, o sea, no tiene nada que ver. Puede funcionar perfectamente como convencional o como ecológico. En mi caso es ecológico y no he tenido ningún problema. ¿Cómo llevas el manejo de las cubiertas? Nosotros allí no hacemos cubiertas. No, Falta agua. falta agua para poder tener cubiertas.
hay una pregunta que siempre que me plantea mucho por el productor final, ¿no? Sobre el río Porgote subterráneo, y es a la hora de el instalador, cuando le hace el diseño, ellos piensan que es como una copia o un diseño a otro, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué parámetros son fundamentales? Vamos a poner, por ejemplo, un caso. Estamos hablando de marcos de plantación diferentes, pies diferentes, cultivos diferentes. A la hora del diseño en una instalación de río Porgote subterráneo, cada finca es un mundo aparte, tiene su casusto, tiene su estructura de suelo diferente, su de niveles diferentes, su cultura diferente, marco de plantación. Cada vez que nosotros hacemos un estudio para una instalación de riego, la tratamos independientemente. Lógicamente, luego tiene parámetros en común. Un tipo de textura que tiene el suelo es arenosa, pues se puede acercar goteros, se acaba de trabajar, pero cada instalación es independiente en ese sentido. ¿Intentáis tener un análisis de suelo, de agua, o más o menos conocéis la zona por cómo? Cuando te encuentras una finca nueva, lo primero que le pides es la información que tiene el cliente. Si tiene análisis de suelo, ya te da muy definidamente el suelo que te encuentras. Ya sabes por dónde puedes empezar a trabajar. Luego necesitas conocer también las acciones de agua que tienes disponibles para trabajar. Por el tema por ejemplo, en cultivos arbóreos, pistachos, olivo, pues a ver si puedes acometer, si tienes agua suficiente para ir a riego a demanda, riego sanitario o riego de apoyo. O riego de apoyo. Entonces, eso te dice cómo empezar a trabajar. Es decir, que yo me planteo un río Porgote subterráneo y no puedo hacer lo que uno quiera, ¿no? Tiene que tener No debes. Tienes que saber por dónde tienes que empezar a trabajar para que la instalación sea. Pero es igual que un río superficial. El estudio anterior hay que hacerlo correctamente. Es igual conociendo las texturas del suelo al final más abajo. La textura del suelo, la profundidad del terreno, la dotación de agua disponible, todos los datos imprescindibles para poder diseñar la instalación. Y otra de las cuestiones que más preocupan al productor, con tu experiencia de tantos años, me gustaría saber si has tenido algún problema de funcionamiento o cómo, mejor dicho, has llevado el mantenimiento de tus fincas para, por ejemplo, prevenir lo que más preocupa a día de hoy, la entrada de raíces y la obstrucción de las raíces. A ver, ese ha sido siempre el miedo de los agricultores. Si eso que estaba ahí abajo iba a funcionar. Entonces, mi experiencia lo que me ha demostrado es que si tú sigues el mantenimiento a rajatabla todos los años, la instalación dura hasta, nosotros tenemos instalaciones de 23, 24 años. Entonces, es muy importante ese mantenimiento porque hace que eso dure y que funcione. Y respecto a lo que utilizamos, nosotros en ecológico no podemos utilizar herbicida y utilizamos ácido acético y peróxido. Es decir, que aun estando en ecológico se pueden utilizar ácidos que mantengan alejadas las raíces de los goteros. Vamos, que tengamos solución al final. Siempre. Y bueno, para ir terminando, sí que me gustaría hacer dos preguntas a cada uno. La misma pregunta que me contestéis los dos. Muy breve, José Luis. ¿Por qué RGS? Dos palabras, dos temas, una línea, algo que diga, ¿por qué RGS? Para que mi explotación sea rentable. Ahora mismo en tu zona es la única forma de ser rentable, ¿no? Yo creo que sí. Y en tu caso, Yo puedo escribir una página completa. y más en tu finca estás planteando ahora mismo todas las ventajas que tiene el riego subterráneo con respecto al riego aéreo y contra los inconvenientes que tiene, que yo no le veo ninguno. No le veo ninguno, porque son inconvenientes que se pueden manejar. Como ha comentado José Luis, el tema de mantenimiento de la instalación, que además que se deben hacer en riegos aéreos y no se hacen, y en subterráneo
sí se hacen, tiene todas las ventajas. Mayor uniformidad de riego, mayor eficiencia del sistema, localización en la profundidad donde están situadas las raíces del cultivo, mejor absorción de nutrientes, menos cantidad de nutrientes a utilizar. En nuestra zona, bueno, en muchísimas zonas hay un problema con temas de caza, roedores, pero con el riego subterráneo los eliminas totalmente. Temas de precipitados de agua que van disueltos en el agua y que en el riego superficial se precipita sobre la superficie del gotero, como es cal, como es hierro, en suspensión. Todo eso con el riego enterrado no es un problema porque no evapora directamente sobre la superficie del gotero. Ventajas todas, inconvenientes, yo le veo muy pocos. El único que me dicen a mí es que no ven el agua. Y para mí es una ventaja más que un inconveniente. Pero esa, gracias a Dios, lo estamos superando. Y ya para terminar, bueno, ya nos conocemos de hace años y sí que me gustaría saber un poco qué experiencia habéis tenido con Azud. ¿Os ha ayudado en riego correcto y subterráneo? Un poco... A ver, en mi caso, que soy el instalador, a mí lo que me ha aportado Azud es tranquilidad. Tranquilidad a la hora de trabajar, sabiendo que tienes un producto que está preparado para lo que estás haciendo y que no estás inventando, no estás arriesgando. Estás metiendo un producto o instalando un producto, hablamos del tipo del gotero, que está especialmente diseñado para el subterráneo que utilizamos. Y luego también el servicio de venta y postventa. Yo estoy muy contento. José Luis. Pues para mí Azud siempre ha estado ahí, intentando mejorar, y con su departamento de I+D y evolucionando con su tecnología, y eso te hace ver que lo que tienen les importa. Y a nosotros al final es lo que necesitamos. Que estéis ahí y que veáis mejorando y haciendo la tecnología cada vez mejor. Para llegar a la nueva agricultura que queremos, que trabajen. Y gracias a vosotros podemos seguir avanzando, innovando y haciendo pruebas hacia ese ahorro de agua que tanto necesitamos. Y seguir produciendo más. Pues bueno, sin más, por ir terminando esta mesa redonda, quería agradeceros vuestra presencia, estar aquí conmigo y poder comentar siempre las ventajas y no ventajas del riego por goteo subterráneo y poder contar vuestra experiencia, porque al final siempre nos encontramos cada vez más con marcos de cultivo diferentes, con manejos de cultivos diferentes, suelos diferentes, menos cantidad de agua, más de peor calidad, por decirlo de alguna forma, climas con aguas torrenciales, falta de pluviometría. Tenemos que trabajar muchos factores a la hora de plantear un riego por goteo subterráneo. Por eso que os vuelvo a agradecer, la verdad que es un placer poder compartir este momento con vosotros. Y por último, por parte de Azud, decir que seguimos innovando en seguir fabricando pues, soluciones de riego, filtración, tratamiento de agua que ayuden a ese uso inteligente, rentable y sostenible de este bien que es el agua para dar más valor a clientes, a productores, a ecosistema y sobre todo a la sociedad. Por terminar, el eslogan de Azud es la cultura de agua. La cultura de agua está en todo y todos los que queremos pues, luchar por un presente más consciente y un futuro más sostenible. El agua, como bien saben, es un vehículo de productividad, de crecimiento y de sostenibilidad. Y no olvidemos que cada gota cuenta. Un placer, Dani, un placer, José Luis, y muchas gracias a todos.